Análisis político en Expreso Biobío. Desde la mañana con 53 minutos acá en el Expreso Biobío, por supuesto, hemos estado hablando de los 2 años justamente, la mitad del mandato del presidente Gabriel Boric. Hemos invitado a los auditores, y así lo han hecho muchísimo durante los últimos minutos, de las prioridades para esta segunda mitad, ¿no? Este segundo tiempo, llámelo como quiera. Pero por supuesto vamos a hacer el análisis político porque hay mucho que hablar y que analizar y que recordar justamente de estos últimos 2 años. Estamos ya en línea con nuestro analista político, es el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Marco. Hola, Loreto, Álvaro, muy buenos días. Claro, 2 años hemos puesto el foco, al menos en los auditores, para lo que viene, pero si se puede hacer algún tipo de balance de una frase, una línea. Se ha dicho mucho que cuánto dista, ¿no?, de Boric candidato, de Boric asumiendo y Boric a 2 años. ¿Qué nos dejan estos 2 años? A ver, lo que importa de un gobierno son sus resultados, ¿no? Y resultados, diría yo, es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno. Los gobiernos hacen una promesa, ¿no es cierto?, cuando van a conocer su programa de gestión, promesa en donde comprometen su palabra de que van a cumplir un conjunto de acciones, ¿no? Y cualquiera sean las dificultades, el gobierno tiene que anunciar sus resultados y su gestión va a ser evaluada por ellos. Por lo tanto, si tomamos ese elemento como línea de base, ¿no?, uno podría decir que efectivamente en estos 2 años, la primera mitad del gobierno del presidente Gabriel Boric, no se logró avanzar mucho en esa oferta que se hizo hace 2 años atrás, ¿no? Son muchos los problemas y las circunstancias que hubo en el camino, ¿no? El gobierno se quedó sin ese programa de gestión en septiembre del 2022, había asumido el poder en marzo del 2022 y 6 meses después se quedó sin programa, justamente por este error táctico que se tuvo de haber amarrado tanto el resultado de la gestión del gobierno al del plebiscito, ¿se acuerdan? Del año 2022, ¿no? De ahí en adelante ha habido confusión, improvisación, poca claridad, ¿no? Y eso explica por qué la gente, uno dice, bueno, el gobierno dice, hemos hecho cosas, ¿no? Pero la pregunta es por qué la gente no logra percibir qué es lo que ha hecho el gobierno, qué es lo que está pasando que no conecta, ¿no es cierto?, no sintoniza con lo que son las demandas, los anhelos, los problemas de las personas. Entonces, allí hay una dificultad no solo de comunicar, que es un problema en sí mismo, sino que también una dificultad para poder construir apoyo y legitimidad para lo que se está haciendo. ¿Qué tipo de táctica, no sé si táctica o estrategia a esta altura del partido, pero qué tipo de recursos, de qué tipo de recursos efectivos dispone un gobierno para los 2 años que quedan, considerando que también son periodos de elecciones? Bueno, como tú decías, Álvaro, antes, no hay otra forma de liderar y gobernar. La política exige hacer ofertas y por lo tanto esas ofertas tiene que buscar sumar apoyo para eso, ¿no? Y en concreto, no son muchas las que puede hacer, porque también Álvaro y Loreto, ustedes decían que tenemos un ciclo electoral muy intenso que partió ahora, ¿no es cierto? Vamos a tener elecciones en octubre, pero antes vamos a tener inscripción de pacto ahora en el mes de abril, vamos a tener primaria en el mes de julio, por lo tanto es un año muy intenso. Entonces el gobierno no se va a poder concentrar en muchas cosas y va a tener que priorizar en aquellas cuestiones que le hagan sentido también a la gente, ¿no? El gobierno tiene sus ideas, tiene sus propuestas, pero no necesariamente todas conectan con la ciudadanía. En concreto, ¿no?, el tema de las pensiones, que es una cuestión que hace 10 años venimos discutiendo, la reforma de las pensiones, ¿no? Es un desafío que el gobierno tendría que concretar si quiere tener un legado de su mandato. Y probablemente poder avanzar, lo que no es fácil por las razones que antes decíamos, en el tema de una propuesta de pacto fiscal, pero evidentemente con las restricciones que eso puede significar en términos de si subes tú demasiado los impuestos o generas una situación que va a ser más difícil la inversión, el desarrollo de fuentes laborales, no va a servir de mucho, ¿no es cierto?, una reforma fiscal que a lo mejor tampoco tiene el apoyo de la oposición. Recordemos que aquí estamos frente a un gobierno que no tiene mayoría y por lo tanto tiene que construir esas mayorías para poder gobernar. No alcanza con el 26% que el presidente tiene en las encuestas para poder conseguir estos cambios. Y en estos próximos 2 años, Marco, debiéramos ver a un presidente o un gabinete más ejecutivo, más
más directo, Dialogante. más dialogante, más directo en las declaraciones, porque hay todo un tema comunicacional que ya lo hemos abordado contigo, ¿no? Con distintas cabezas que han estado a cargo de esa área en el Palacio de la Moneda. Pero de aquí en adelante, porque claro, después vamos a estar hablando, bueno, este año ya estamos hablando, ¿no?, de las municipales, el próximo evidentemente de las presidenciales, y también hay un giro ahí, ¿no?, que se empieza a cortar bastante cinta, ¿no?, que pasa en todos los gobiernos, hay que decirlo. Pero en este en particular, esto ¿cómo va a cambiar el tono del presidente? ¿O debiera cambiar? Bueno, ya lo está haciendo. Hoy día hizo varias entrevistas, sí, ¿no?, en donde dio a conocer que el gobierno, que perdieron parte importante, como decíamos, de estos 2 primeros años en discusiones que no llevaron a tener resultados concretos, y por lo tanto el gobierno tiene que enfocarse en la gestión, ¿no?, en hacer cosas que efectivamente la gente perciba, además, y ahí está el tema de la comunicación que ustedes decían, que la gente perciba como que son valiosas e importantes, ¿no? No sacamos nada con hacer un conjunto de políticas públicas que la gente finalmente considera que no son importantes para resolver los problemas de la vida diaria de las personas. Entonces, de alguna manera lo que el gobierno tiene que hacer es volcarse ahora en ese ámbito que le ha sido difícil, ¿no? Gestionar, implementar decisiones, proyectos, políticas, programas, y porque ha pasado 2 años aprendiendo, ¿no? Fue demasiado el aprendizaje. Se requiere hoy día, ¿no es cierto?, un tiempo mucho más corto que va a tener el gobierno, y tiene que enfocarlo y dirigirlo fundamentalmente a la implementación, a poner en marcha muchas de las iniciativas, muchos de los proyectos que la gente considera que son valiosos e importantes, y por lo tanto el foco del gobierno tiene que ser gestión e implementación. También decía Álvaro, dialogar, claro, para poder escuchar lo que la gente quiere, porque no es solo el país que yo quiero gobernar, sino que el país que me tocó gobernar, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Y durante 2 años el gobierno estuvo muy enfocado en tratar de gobernar un país que ellos creían o que les gustaría, ¿no es cierto?, con los temas, con los problemas que les gustaría, pero tienen que abocarse a gobernar el país que les tocó, ¿no? Este es el país que tienen, con los problemas que tienen, y eso es lo que tienen que abocarse a resolver. Muy bien, Marco Moreno, analista político, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Una vez más, muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Que tengas una buena semana. Gracias, Marco. Que estés muy bien, un abrazo, chao. Gracias, Marco.